Vivir con sentido, un programa que te apapacha. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Adame y estamos en un programa más de Vivir con Sentido, su taller radiofónico. Y pues el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar con Ana Paula Jiménez acerca de la ansiedad, tema muy actual. Y además yo siento que a todos nos está afectando o nos puede afectar. Ella nos va a platicar qué es la ansiedad, cuáles son sus síntomas, conocer la diferencia entre el estrés y la ansiedad y cómo podemos controlarla. Estamos seguros que el programa de hoy nos hará crecer a todos como seres humanos. Como cada lunes me acompaña Luis Felipe Díaz Barriga, analista con toda la actitud. Con toda la actitud, como todos los lunes, estamos aquí ya bien contentos de estar aquí en Vivir con Sentido. Y con este tema que, caray, yo pienso que hoy nos afecta a todos, en el mundo. Fíjate que es un buen regreso. Y bueno, quisiera yo también explicar que mientras se autoriza pues la apertura de la cabina de Radio 620, que por cierto, hoy por hoy se suspendieron todos los programas de entrevistas, programas hablados, y únicamente están transmitiéndose programas noticieros, pero a control remoto. Y todo lo demás pues es música, la música que llegó para quedarse. ¿Cómo ves, mi tocayo? Sí, pues fíjate que en total congruencia con lo que estamos pasando, es algo que normalmente, pues yo creo que en 100 años no hemos vivido una situación parecida, y en total congruencia. Qué lástima que no podamos hacer esto, pero qué bueno que hoy, gracias a esta tecnología, el internet y todo esto, nos podemos... Bendita tecnología. Bendita tecnología. Sí, definitivamente, ¿no? Oí una vocecita muy bonita. ya extrañábamos, ¿no? Bueno, pues va a ser nuestra invitada, aunque es compañera de panel, va a ser nuestra invitada. ¿Cómo ves, Luis Felipe? No, pues excelente. Ahí me gustaría, inclusive para darle entrada, ya la gente nos conoce, pero para los que no, y etcétera, me gustaría decirles quién es esta panelista de cabecera de nuestro radiotaller Vivir con Sentido. Es esta Ana Paula Jiménez. Ella es terapeuta de integración emocional, es tanatóloga y logoterapeuta. Y hoy vamos a iniciar esta nueva etapa de Vivir con Sentido hablando de la ansiedad en tiempos del COVID-19. Ana Paula, pues qué gustazo, hombre, después de tanto tiempo, qué gustazo. Sí, ya los extrañaba, ¿cómo están? Muchas gracias, Ana Paula. Bien. Sí. Oye, Ana Paula, ¿te gustaría que nos enviaran mensajes a algún teléfono, algún correo, algún Facebook, sí, no sé? Pueden meterse a mi Facebook, que es Ana Paula JR Terapeuta. Ajá. Y ahí me pueden mandar messengers e incluso darme solicitud para amigos. Si ya no tengo muchas entradas, tengo una fanpage que también es Ana Paula Nanda Badra. Ok, ¿qué te parece si mientras los que nos ven, nos escuchan, van por papel y lápiz y nos lo vuelves a repetir? ¿Sale? Sí, exacto, es. Bueno, mira, pues para empezar ya entrando en materia, pues la pregunta clásica, ¿qué es la ansiedad? Mira, la ansiedad básicamente es un mecanismo de alerta que todos los seres humanos tenemos y funciona para hacernos conscientes, para prevenirnos del peligro, para hacernos prudentes. Entonces, todos hemos sentido ansiedad en algún momento dado, o sea, ya sabes, la primera cita, el primer día del trabajo, cuando estás esperando resultados de un análisis clínico o cuando un examen. O sea, todos tenemos este mecanismo de alerta que nos invita a ser prudentes, que nos invita a ver todas las variables que hay en nuestra vida y es normal, es algo normal que todos lo sintamos. Fíjate que el otro día yo estaba leyendo que la ansiedad es un síntoma de alguna enfermedad subyacente. ¿Qué hay de eso? No, y no tanto de enfermedad, es un síntoma, ¿sabes? Así como hay el estrés también es un síntoma, pero particularmente la ansiedad
es un síntoma de alguna emoción que no has sanado. Es decir, es horrible sentir ansiedad. Sin embargo, el origen de la ansiedad va más atrás. Hay que ver qué hay, si es miedo, si es pánico, si es algún recuerdo de la infancia. Hay que ver qué hay más atrás, porque como decimos, ¿no? Es como si te doliera mucho la cabeza, ajá, y te tomas una aspirina. Y entonces se acaba el efecto de la aspirina y te vuelve a doler la cabeza. Te echas otra aspirina y así, hasta que no llegas a lo mejor te duele porque tienes una infección en una muela o en algún lugar. Entonces, hasta que no ataques la causa, que en este caso es la infección, el síntoma va a seguir. Es decir, la ansiedad va a seguir hasta que no ataques la causa. Y no importa cuántos medicamentos ni cuántas cosas hagas, si no atacas el origen, el síntoma va a seguir. Eso es la ansiedad. Sí, porque con pastillitas lo único que haces es enmascarar y no resolver, Felipe. A mí me gustaría dividir un poquito y complementar lo que muy bien Ana Paula nos está diciendo, sobre todo porque creo que ahorita, en el mundo estamos viviendo esto. Hay, vamos a decirlo, como que 3 etapas o 3 tipos de ansiedad, ¿no? Freud dividía al sujeto en 3 personas y a cada una de las personas le daba un tipo de ansiedad. Hay una ansiedad de tipo realista. Vamos a suponer, está temblando, pues me da a mí esa ansiedad. O hay una ansiedad de tipo neurótica, en donde por algo que yo me imagino, lo que sucede, me causa ese tipo de ansiedad. Y hay un poco de ansiedad del deber ser, cuando yo no aspiro a hacer cada una de las cosas. Y a mí se me hace bien importante este detalle porque la ansiedad, la que es la real, la ansiedad que nos da porque está temblando, una cosa de estas, es una ansiedad que nos sirve para adaptarnos, es una ansiedad adaptativa. Es algo no del todo negativo, es un instinto de supervivencia y la ansiedad nos ayuda precisamente a podernos adaptar a lo que está sucediendo. Pero si no llega a este nivel, si el sistema de adaptación lo rebasa y nos empieza más bien a frenar, a paralizar y a causar un desagrado, ahí es donde hay que tomar cartas en el asunto. De hecho, también si existe, es decir, por ejemplo, hablando de ansiedad ahora en tiempos de COVID, ¿no? Si hay una causa real que esté amenazando, y aquí es muy importante aclarar una cosa, que esté amenazando tu bienestar, no simplemente tu vida. Ajá. La amenaza es a tu bienestar. ¿Y a qué me refiero con bienestar? A tus finanzas, a tus amistades, a tu salud, a tu vida, o sea, todo lo que tú sientas como bienestar, incluso tu celular, tu coche, lo que sea, lo que tú sientas que para ti... Te vuelve amenazante. Exacto, lo que tú representas, para que ti representa que sin eso no pudieras sobrevivir o tu vida se minaría, eso te produce ansiedad. Entonces, en este caso que el COVID es real y es mundial, sí hay una causa real, o sea, generalizada, como está diciendo Luis Felipe, o sea, cuando la ansiedad es real es porque sí hay una causa que te está amenazando. Cuando no, es cuando o ya terminó la amenaza a tu vida y tú sigues con estos síntomas físicos y de nerviosismo y de miedo y tal, y eso es cuando lo tienes que atender. Pero, por ejemplo, ahorita que es tiempo de COVID, claro que es real para mucha gente. Hay mucha gente que no cree en el COVID, que no cree que esto sea real o que no es para tanto. Ajá. Y eso, de hecho, también es motivo de ansiedad para los que sí creen. Ajá. Pues entonces, sí, exacto. Oye, y te produce fobia social, ¿no? Exactamente, te produce un mar fobia, de cosas. Tal vez. Un mar de cosas, te produce agorafobia, por ejemplo, te puede producir un chorro de cosas si no la atiendes, pero a lo que iba antes, la ansiedad, y como bien lo dijiste tú, es un síntoma de una emoción que hay atrás, es decir, miedo, ¿no? Puede ser miedo, puede ser orgullo, y el orgullo aquí juega un papel importante de no se me da la gana aceptar que esto está pasando, no, o sea, en mi cabeza no quiero aceptarlo, pero hay una parte de ti que lo ve en las noticias, lo ve en las redes sociales, y esto no es normal. Creas o no en el COVID, no es una situación real, no están las tiendas abiertas, no puedes ir a los lugares donde ibas, no puedes ver a la gente con la que normalmente te veías, y eso verdaderamente es una causa de ansiedad. Entonces, sí, fíjate que como tú no lo decides,
de repente te ves en una situación que tú no quisiste Ajá, y que no es nada agradable y sientes que pierdes el control. Y eso exactamente. produce también ansiedad, ¿no? Oye, la ansiedad es irracional. A veces sí y a veces no. O sea, sí hay ansiedad irracional y esta es cuando, te repito, cuando la amenaza no es real, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay algo que en tu cabeza o en tus emociones consideras que es una amenaza, pero en realidad no hay nada amenazándote. Eso es irreal. O cuando sí hubo una amenaza, sí tuviste como una amenaza en tu vida, pero ya terminó y terminó hace tiempo, pero tú sigues con estos síntomas y puede llegar incluso a ser física, ¿no? O sea, si no las sanas al nivel emocional, que es donde se da la ansiedad, puede repercutir en enfermedades, puede repercutir en un chorro de cosas que más adelante veremos. Fíjate que como tú bien dijiste, esto del COVID tiene mucha como influencia por la información que nos llega. O sea, si creo que nosotros no nos pegáramos a la tele, al radio, a los periódicos y recibir noticias respecto al COVID, que además ya no las sabemos de todas. Ya lo único Claro. que hacen es pues maximizar de alguna manera, ¿no? Echarle Entonces, leña. esta Fíjate que información. esto del COVID es interesantísimo, Luis, porque como que pienso yo, no sé qué piensas tú, Ana Paula, pero pienso yo que maneja los dos tipos de ansiedad de los que estamos hablando. Bueno, hablamos de tres, pero maneja los dos. Mientras que el COVID es información y está en el imaginario, en la información, a nosotros nos puede causar ansiedad porque nos imaginamos cosas y le damos un entendido. Pero Claro. cuando conocemos a alguien que se contagió o que desgraciadamente perdió la vida, y cuando ya lo vemos como algo real, entonces la ansiedad cambia de lugar. Claro. Y ese cambio de lugar es el que se maneja ahí entre saber lo que es la ansiedad neurótica o lo que es la ansiedad real, ¿no? Y Exactamente. ahí vamos jugando. Yo las divido como en razonable y no razonable, que es razonable cuando en realidad sí hay un motivo, sí hay una amenaza, y no razonable, como tú bien dices, igual y tú eres de los que están en cuarentena, de los que tienen esta fortuna de poder estar guardado, pero por estar viendo noticias o por estar viendo que en China o en Estados Unidos o en Togo están pasando cosas y a ti te empieza a repercutir, no es razonable, porque por otro lado yo he tenido pacientes que les digo, oye, ¿y tú conoces a alguien en España? No, la verdad no. ¿Y conoces a alguien en Inglaterra? No, la verdad no. Entonces, Te eso es. presento a alguien, dices. ¿Mande? Te voy a presentar a alguien, dices. Exacto. O que me presenten a alguien. Ah, O no es cierto. sí. No, a lo que voy es, si no está en tu radio de acción, si no está a tu alcance, puede llegar a ser no razonable. No razonable, que tú te estés preocupando por lo que pasa en algunas partes del mundo, que tú no tienes ni injerencia, ni conoces a nadie, ni siquiera sabes dónde está ese país, y que tú estés angustiado por eso, te puede dar ansiedad, como dice Luis Felipe, no razonable, o digo, es cuestión de semántica. No real. Sí. Y fíjate que la incertidumbre que te produce tanto pensamiento negativo, pues sí te puede llevar a una ansiedad. Por supuesto. Al final de cuentas, ¿no? Oye, sí. Cuando ya tienes la ansiedad, ¿te puede llevar a ataques de pánico? Sí, claro. O al revés, primero es el ataque de pánico y luego la ansiedad, ¿o cómo está? No, sí, de hecho la ansiedad tiende a escalar. Una cosa que no me dejará mentir, Luis Felipe, es son cosas que traemos de cajón, por decir. ¿Por historia? Sí, es normal que los seres humanos tengamos cierto grado de ansiedad ante, como tú bien dices, la incertidumbre, el futuro y tal. Pero si tú tienes además una condición de ansiedad previa al COVID, esta tiende a dispararse. Es decir, y pasa, por ejemplo, con la violencia doméstica, que también es un tema que se está viendo muchísimo ahorita por la cuarentena. No es que la cuarentena haga a los seres humanos violentos, ya era violento, sin embargo, te lo dispara. Y entonces algo así pasa con la ansiedad, te dispara el nivel que ya tenías. Y si no lo atiendes, como tú bien dices, tiende a escalar, tiende a convertirse en ataques de pánico, en algunas fobias y un chorro de cosas. También tiende a hacerse física. Todas las gastritis, colitis, etcétera, pueden venir de una ansiedad no tratada.
Entonces tiene mucho que ver con nuestra experiencia, con nuestra historia, con lo que hemos vivido, ¿no? Mira, Exactamente. hay dos factores importantísimos aquí que ahí me gustaría anotar. Por un lado, si hay un factor de carácter, como dice Ana Paula, en donde la gente es aprensiva, es cuando uno habla de ellos. Este es muy aprensivo. Normalmente ese tipo de gente que se anticipa a las cosas tiene una tendencia mayor a tener la ansiedad. Y por otro lado, hay una cuestión bioquímica. Hay neurotransmisores, el neurotransmisor GABA, que a veces no se controla de buena manera y eso produce que la ansiedad se potencialice. Por eso Oye, a veces es bueno tomar los tecitos y ese tipo de cosas, porque ayudan a que ese neurotransmisor pueda funcionar de mejor manera, ¿no? Que es el que reacciona ante la ansiedad normal, ¿no? oye, pero No qué bueno dejar que que tocas gobierne tu este vida. tema, porque también la ansiedad puede ser producida por un medicamento o por si te fijas, atrás de las cajitas de muchísimos medicamentos, un efecto secundario es la ansiedad. Entonces, no es que la situación o esto o el otro te lo esté disparando. Muchas veces es incluso nada más el medicamento o alguna enfermedad que no ha sido detectada. Algunos tipos de diabetes te disparan la ansiedad. Entonces, mi primera recomendación es esa, ¿no? Ve a un médico para ver si la causa que te está generando la ansiedad es física y si no, entonces es emocional. Oye, ¿y la ansiedad respeta edades, sexos, niveles socioeconómicos, culturales? Nada, nada. Nada. Yo tengo casos de niños con ansiedad que, Ay, bueno, no. evidentemente vienen de hogares conflictivos, ajá, Claro. pero no respeta nada, nada, ni condición social, ni dinero, nada. Te da ansiedad y punto. Ahora, tú decías algo muy importante, ¿no? Estas emociones no las eliges. No son, ahorita me voy a sentir ansioso. No, me voy a enojar. No, no, ahora creo que me voy a poner triste. No, simplemente suceden. ¿Por qué? Porque somos como unas matrushkas, las muñequitas estas de... Ajá, y adentro traemos la otra, ¿no? Exacto, vamos cargando todo lo que en nuestra vida no hemos sanado y de repente ¡fum!, nos explota como express, ¿no? Entonces, necesitamos ir viendo, quitando capitas y quitando capitas, de dónde viene esta ansiedad, ¿ves? Porque Sí, sí, claro, hay que conocer la historia, ¿no? Bueno, para eso hay que hacer una introspección tremenda, ¿no? primero un examen médico, eso es lo que yo siempre recomiendo, que no sea una causa física, como decía Luis Sí, Felipe. A lo mejor un neurotransmisor no está, como decimos, funcionando como debe y eso te está causando una serie de reacciones de ansiedad o el efecto secundario de una medicina o también algunas drogas y abuso de alcohol pueden causarte ansiedad. Entonces, primero ver si no es una causa física y a partir de ahí ir viendo la parte emocional y la parte psicológica. ¿Cuáles son los síntomas? Mira, los más comunes o como tú te das cuenta que tienes ansiedad son cuando ya llega al nivel físico, es decir, cuando sientes que te falta el aire, cuando te da taquicardia, de repente sientes que te va a dar un ataque cardíaco, aunque nunca has tenido uno, ni siquiera tienes idea de cómo se siente, tú estás teniendo un ataque cardíaco, se te pueden dormir las extremidades, te puede dar incluso diarrea, ¿no? Todos, Sudoración, perdón. sudoración. Sudoración excesiva, ¿sabes qué? Hazte de cuenta que si hubiera un tigre, ¿no? En tu recámara, ¿cómo Ajá, reaccionas? Se te va el aire, empiezas a palpitar y evidentemente el cuerpo empieza a desechar lo que le va a estorbar para correr. Entonces te da exacto. diarrea, empiezas a ver nubloso porque obviamente las pupilas se dilatan. Todos estos síntomas, pero no hay un tigre en tu habitación. Ajá. Y te puede pasar viendo la tele, yendo al súper o yendo al banco o trabajando de la nada. Entonces, cuando tú te das cuenta que es ansiedad, los síntomas más evidentes son físicos y son estos. Ajá. Y bueno, otro es que te empieza a dar miedo todo, fobias, agorafobia, de estas como en las películas que se ve que el pasillo se hace largo, largo, largo y te da Ay, miedo sí, salir a la calle, algo sí. así. Ajá. Luis Felipe. Fíjate que yo simplemente quería puntualizar un detalle que yo considero que es importante decirlo, y es que hay una parte de la ansiedad que es natural, sobre todo por lo que tú decías de que si no respetaba edades, sexo, etcétera,
Yo pienso que hay una parte de la ansiedad que es una especie como de instinto que forma parte de los instintos de supervivencia del ser humano. Cuando el hombre se enfrenta, cuando el ser humano se enfrenta a la incertidumbre, inmediatamente hay una serie de mecanismos que hacen que nosotros sintamos ansiedad. Y esa ansiedad es un proceso adaptativo para salir precisamente de esa incertidumbre a la que nos encontramos. Claro. El problema es cuando, es como cuando la gente dice que se siente, ¿cómo te dijera? Deprimida. No, o sea, la ansiedad es la que te pone atenta. O sea, nervioso. Hay una incertidumbre y cuando existe esa incertidumbre, cuando no sabes qué es lo que va a pasar, cuando hay algo ahí desconocido, te causa ansiedad y te pones atento, te pones a la expectativa y es un instinto de supervivencia del ser humano. Pero pasando esa línea, porque eso es natural, eso lo sucede a todos, de todos los sexos, de todas las edades, ante la incertidumbre se genera un poquito de ansiedad. Cuando pasas esa línea, entonces ya los síntomas se empiezan a agudizar, que tienes un miedo intenso. Esa es la primera sensación. Hay gente que se va a morir o inclusive piensan que se van a volver locos, Claro. que van a perder la cordura. Empieza la hiperventilación, o sea, no es que se agiten y que el corazón lata más rápido, sino que es muy fuerte, el estómago se comprime, empiezan a sudar en frío y tienen todas esas sensaciones y muchos de ellos sienten, ya llega una línea en que sienten que se pueden volver locos o que se pueden inclusive morir. Lo que dices de que de repente sientes, me estoy volviendo loco, es muy común porque obviamente lo que haces o lo que tiendes a hacer cuando tienes todos estos síntomas físicos es ir al médico y hacerte toda la tira de pruebas y todos los exámenes y te dicen, no tienes nada. Entonces dices, bueno, ¿cómo es que no tengo nada si me siento tan mal? Me estoy volviendo loco. Entonces yo una cosa que digo a los pacientes es, los locos no saben que están locos. Los locos no saben en qué momento, en este momento empezó mi locura. No, entonces, ¿qué quiere decir? Es ansiedad. Ajá. Y tú lo dijiste súper bien, Luis Felipe. O sea, es algo natural, así como el miedo, que es un mecanismo de defensa que nos hace pues sobrevivir. Igual la ansiedad es un mecanismo de alerta que nos hace sobrevivir. Y no es malo. Es malo cuando empieza a minar tus actividades comunes, cuando empieza a minar tu paz. Ahí es cuando hay que atenderla. Lo que pasa es que respecto al miedo, dicen que el miedo, bueno, es aprendido, pero es el generador de todas las emociones negativas. O sea, en cierto nivel puede ser una alerta, puede ser un detente, etcétera, pero ya a cierto nivel te genera cualquier cantidad de emociones negativas. ¿Qué es lo que es? Ajá, que hasta cierto nivel, que es lo que decía Luis Felipe, hasta cierto nivel de ansiedad es normal, hasta cierto nivel de miedo es normal, hasta cierto nivel de orgullo, de vergüenza, de culpa, es normal. Ajá, pero cuando sobrepasa este nivel y mina tu vida o hace que no vayas a algún lugar o que no tomes decisiones desde la paz, sino desde el miedo o desde la ansiedad, ahí es cuando hay que atenderla, ahí es cuando ya es un problema. Ana Paula, ¿en qué momento hay que pedir la ayuda? Digo, creo que esto es importante que la gente lo sepa. ¿En qué momento hay que ir con el médico? Mira, básicamente yo lo digo no nada más para la ansiedad, también para la depresión, para el estrés. Cuando no te lo estás pasando bien, esta es la medida. O sea, cuando en tu día a día y poniéndolo en una balanza, la pasas más mal que bien, cuando tu día a día está peor que estar bien, ahí es cuando hay que pedir ayuda. Es decir, la vida no es para sufrirla, no es para llorarla, no es para venir a que te duela todo, no, es para disfrutarla. Entonces, cuando no la estás disfrutando y cuando no la estás pasando bien, tienes que pedir ayuda. Y yo siempre recomiendo primero ver a un médico que te pueda diagnosticar si no es una cosa médica, si no es un efecto secundario y tal. Y si no, es emocional y mental. Sin embargo, aquí hay otro truco, ¿no? Que no me dejaba mentir Luis Felipe. Los medicamentos, por ejemplo, ansiolíticos y este tipo de cosas, funcionan siempre y cuando vayan en paralelo a una terapia. De otra manera, son adictivos porque solamente te lo tomas, te sientes bien, como el ejemplo que decíamos de la aspirina, ¿no?
acaba el efecto, te vuelves a tomar otro, pero no estás yendo al origen. Y el origen solamente, cuando es emocional, solamente un terapeuta te puede ayudar. Creo que únicamente funciona, bueno, supervisado por el psiquiatra, para tranquilizar al cerebro, para ponerlo en calma, ¿no? Al sistema nervioso central. De hecho, es para el sistema nervioso central, para que se relaje y la terapia pueda hacer efecto. Porque a veces estás o sea, no sé si te ha tocado ver a alguien con ataque de pánico. No, tu razonamiento se nubla. No hay manera, no puedes con eso. No hay manera. Para ti estás a punto de morir y no hay más nada que hacer. Entonces, en ese punto no entra la terapia. Nada que un terapeuta te pueda decir puedes sacarte de ahí. Para ese punto sirve mucho estos ansiolíticos, para que tu sistema nervioso central, digamos, que se le bajen los niveles de ansiedad y pueda una terapia funcionar. Pero tienen que ir a la par. Fíjate que hay algunos medicamentos, o inclusive tés, por ejemplo, hay un té que se llama hierba de San Juan, que se toma un tecito cuando uno está sintiendo esa crisis de ansiedad. Pero se toma y solamente tranquiliza en ese momento. Pero lo importante de esto es que el té y la medicina no quite la causa ni cura el motivo por el cual la gente entra en estas crisis de ansiedad. Simplemente cuando le da la crisis de ansiedad, lo tranquiliza, lo relaja. Son paliativos nada más. Son paliativos. Por eso, como dice Ana Paula, esto va acompañado de una terapia, de ir con un profesional para ver cuáles son los motivos que se hacen, aunque muchos quieren ir con un psiquiatra y les da un antidepresivo junto con un azepam o algo de esos para poderlos tranquilizar, pero como bien dice Ana Paula, son adictivos y no curan la causa, no curan el motivo que les causa la ansiedad. Entonces, es bueno saber algunas técnicas para en crisis cómo intervenir, pero advertir que hay que tomar un tratamiento de terapia, ¿no? Estoy de acuerdo. Oye, Ana Paula, dime. Hace rato hablábamos de que no respeta ni edades, ni niveles culturales, ni dinero, etcétera. En jóvenes y niños debe ser horrible. Como que, ¿qué me está pasando, no? ¿Por qué? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Claro, y ahí entra tu papel como padre, ¿no? De detectarlo. Y es decir, cuando tienen un comportamiento que no es el común y que no hay una causa aparente, es decir, no hay un divorcio, no hubo una muerte dentro de sus compañeros de escuela o tal, o sea, cuando no hay una causa aparente, hay que indagar, ¿no? Porque también puede ser un desequilibrio químico que de repente se disparó, o puede ser que algún medicamento que le estén dando, vuelvo a lo mismo, te lo puede estar disparando. Ajá. Lo que sí es que tú como padre tienes que estar atento porque tú eres el que tienes más camino andado, por decirlo de alguna manera, ajá, y tú puedes ir viendo los cambios del niño, y a lo mejor no es ansiedad, a lo mejor es depresión, a lo mejor es estrés, a lo mejor son un mar de cosas, pero sí, exactamente, y detectarlo y a tiempo es sobre todo en niños pequeños, ellos salen de la ansiedad muy fácilmente, digamos que no están tan viciados con todo lo que nosotros tenemos en la cabeza, todos los miedos que nosotros sabemos que existen, ellos, la mayoría, no los conocen. Entonces, es fácil poderlos guiar, pero tienen que llevar un proceso terapéutico. Muchas veces ni siquiera necesitan medicamento, digo, eso es a juicio de los médicos, pero muchas veces es nada más un proceso terapéutico que es como guiarlos, a menos que, te repito, que tenga una causa física. Entonces sí, pero también es bien importante lo que dice Luis Felipe, no necesariamente hay que llegar al medicamento si es que el médico no te lo recomienda, pero hay cosas que hacer, como estos tés, el té de tila, la hierba de San Juan, incluso meditar, incienso, pues te pueden ayudar. Fíjate que a veces dudo que la familia ayude, porque luego escucho comentarios de no pasa nada, no te preocupes, o comentarios de no exageres, o comentarios de que, bueno, ya te estás pasando, etcétera, ¿no? La familia en realidad puede ayudar. Es que a veces la familia es la causa, es el origen de que te dé ansiedad, ¿ves? O sea, a lo mejor si tú eres un niño pequeño y estás viendo a tus papás todo el tiempo peleándose, o tu hermano te hace bullying, o en la escuela te hace bullying, o tal, de hecho puede ser una de las principales causas que te dé ansiedad. Entonces, esto es
Claro que un niño pequeño no tiene la capacidad para decir, oye, pues sí, claro, me voy a medicar, o claro que voy a ir a un psiquiatra, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Es como una parte de que tienen que fungir los papás. Sin embargo, te digo, la buena noticia es que los niños normalmente son mucho más listos de lo que creemos. Les damos muy poco crédito, pero en realidad entienden de la vida más de lo que nosotros creemos, y con explicarles algo, porque luego es que no sé qué está pasando, mis papás se pelean y yo con quién voy a vivir, y si me quedo solo, y si, no, tranquilo, ¿no? Mira, esto Sí. es lo que está pasando, y con una explicación salen de ahí, pero bueno, ahí sí la familia tiene que cooperar, es un hecho. Yo cuando tengo casos de pacientes niños, lo primero que hago es citar a los papás. Claro, claro. Luis Felipe. Fíjate que hay algunas técnicas de intervención, pero efectivamente tiene que haber cierto control, o sea, gente que realmente pueda intervenir ahí. Como dice Ana Paula, ¿no? Y a veces los papás no tienen esa capacidad y hay que quitarlos, ¿no? Pero hay algunas técnicas de intervención cuando da la crisis de ansiedad. Una de ellas es la ayuda para la respiración. Hay gente que se le acerca una bolsa de papel, le cubre la nariz y la boca y puede empezar a hacer respiraciones, y a través de eso se puede ir tranquilizando. Le puedes tocar la palma de las manos como para poder sentir la contención que necesita esta persona. Y algo muy importante, se le pueden hacer preguntas, depende de lo que está sintiendo la persona, que la misma persona pueda ir contestando lo que tú le preguntas. Por decirte algo, hace ratito nosotros decíamos que muchas personas piensan que se van a morir, y el hecho de que tú se lo preguntes, o sea, que tú le dices, ¿tú sientes que te vas a morir? Sí. Y le preguntas, ¿te vas a morir? O sea, le hace esa pregunta, inmediatamente dice, no. O sea, no es así. Sí, porque es una pregunta poderosa. Sí, o sea, claro. Yo siento que me voy a morir. Pero cuando él concientiza eso, le ayuda a ir bajando los síntomas de ansiedad. Pero insisto, son técnicas de intervención, no curan el motivo por el cual la persona siente esa ansiedad. O sea, hay que tratar. Hay algunos detalles, a mí me gustaría ya agarrar el micrófono, pero nomás este detalle que es más interesante. Hay veces que los síntomas no son tan fuertes y que son un poco más bien físicos y necesitan atenderse. Por ejemplo, ¿conocen esas personas que se sientan con el pie y empiezan a mover? Y empieza a tener un movimiento en el pie. Eso está relacionado con el síntoma de ansiedad. O la gente que se conoce como el trastorno obsesivo compulsivo, que se lava mucho las manos, que tiene mucho cuidado en ciertas cosas. Ese tipo de cosas en realidad están asociadas con la ansiedad. Y cuando uno conoce a alguien así, antes de que se dispare en crisis, sería muy bueno que empezara a acudir a una terapia, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, lo que tú dices es muy importante. La respiración para mí se me hace clave. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú estás en peligro, lo primero que haces, tu respiración es... Y cuando acaba el peligro, lo que haces es... Entonces, lo que hacemos con ansiedad es ir de atrás para adelante, provocar en el cuerpo esta sensación de ya acabó el peligro. Entonces, manejar la respiración a que llegue a su nivel normal. Yo no soy muy partidaria de la bolsa de plástico porque eso a veces te lleva a hiperventilarte, que es precisamente uno de los síntomas de la ansiedad. Más bien, yo soy partidaria de respirar, ya sabes, seguro conocen la técnica de en 4, 4, 4, 4. Inhalas en 4, retienes en 4, sueltas en 4, retienes otra vez 4, y este tipo de respiración. Soy partidaria más de eso, pero como dice Luis Felipe, sí hay técnicas para ayudarte a salir de una crisis. Y por ejemplo, si estás usando alcohol y algún tipo de otro tipo de drogas para manejar la ansiedad, las terapias lo que te ayudan es, bueno, primero, a buscar el origen de la ansiedad y después a buscar maneras de manejar la ansiedad que no sean tan dañinas para ti. Por ejemplo, estas plumas de, ya sabes, tic, 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 es una manera de eliminar un poco de ansiedad, o las bolitas estas el plástico de bolita, ¿no? De los empaques. Bueno, yo por ahí tengo un spinner, ¿no? Porque de repente también... Y entonces con un spinner, buscar maneras sanas de poder manejar el exceso de ansiedad. Y si te sobrepasa, evidentemente pedir ayuda. Oye, ¿por qué es difícil respirar? ¿Y por qué? Digo, dos preguntas en una.
y la hiperventilación como que es tomar más oxígeno o respirar más de lo que el cuerpo realmente necesita. Más rápido, ¿sabes? Es que cuando tú estás en una situación de peligro, por ejemplo, si te están persiguiendo y todo este tipo de cosas, lo primero que haces es, tu cuerpo se prepara para, uno, huir, ¿no? O dos, Ajá. para flojito y cooperando, como decimos, para aguantar el golpe, ¿no? Ajá. Y tres, y estos procesos se hacen en la mente y se hacen en segundos. Entonces, en un caso de ansiedad extrema, el cuerpo se siente que está en peligro. Entonces, haces todo lo que normalmente harías para huir. ¿Y qué es? Es respirar rápido, porque el cuerpo necesita oxígeno para correr. Por lo mismo, es por eso que te da diarrea también, el cuerpo necesita estar ligero. Y luego las manos se te vuelven un poco, se te duermen, porque la sangre se va a las piernas. ¿Por qué? Porque necesitas correr. O sea, todo esto es instintivo. Entonces, por eso es que te hiperventilas. Y una manera de veras, confíen en mí, maravillosa para regresar de un ataque de ansiedad es la respiración, porque le estás diciendo a tu cuerpo en pocas palabras, ok, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ¿no? Y entonces, hacerte consciente de tu respiración para empezar, trae tu mente de la guerra a la que la mandaste aquí y ahora. Y te das cuenta que en este momento no estás en peligro, no hay una tribu persiguiéndote, no hay una manada de elefantes, no está el COVID atacándote por todos lados, estás bien. En este momento estás bien. Entonces, estar consciente de tu respiración te regresa a tu realidad aquí y ahora. Y entonces puedes empezar a tomar medidas. Oye, Ana Paula, ¿y tiene cura la ansiedad? Mira, esa es una buenísima pregunta. No tiene cura porque no es enfermedad. Ajá. Ah, claro, no es enfermedad. Entonces no tiene Sí, cura. No siempre es hemos dicho que es un síntoma. Pero bueno, es buena pregunta, ¿no? Es una súper buena pregunta, porque no tiene cura porque no es una enfermedad, pero claro que es controlable. Yo sufrí ansiedad hace muchísimo tiempo, y ataques de pánico y agorafobia, y aprendes a controlarlo, aprendes a reconocer cuando lo que te estás sintiendo es, ok, es un vil ataque de ansiedad, y sigues con lo tuyo, ¿no? ¿Te va a acompañar siempre? ¿Perdón? ¿Te va a acompañar siempre? Sí, pero cuando aprendes a controlarla es como una cosa más, como tengo comezón, me rasco. Me está dando un ataque, respiro. Así de simple. Pero lleva un proceso, no es tan fácil y no es tan rápido. Lleva un proceso, lleva una técnica, lleva terapia, pero claro que se puede controlar, por supuesto que se puede controlar. Oye, Ana Paula, tenemos mensajes que me están llegando aquí al... ¿Nos los echamos o tienes Sí, algo más? no, ¿Nos los echamos? nos lo echamos. Bueno, mira, Pedro Guerra Ajá. dice, depende del tipo de ansiedad, porque hay una que se controla sin problemas por medio de la respiración, como ya lo explicaron. Ajá. Pero hay otra que es consecuencia de la química cerebral que se desajusta y es necesario tratarla con medicamento que debe recetar un psiquiatra. Sí, que también eso ya lo habíamos hablado. Ajá. Ajá. No hay nada que agregar, ¿verdad? No, está perfecto. Esa parte, Pere, dime. Luis, mira, esa parte de la química del cerebro tiene que ver con que el neurotransmisor GABA a veces no tiene la efectividad para hacer que nosotros podamos responder de la incertidumbre, y eso es lo que nos causa a nosotros la ansiedad. Normalmente el tratamiento es en dos cuestiones. Se da un tratamiento que actúa de manera inmediata ante la ansiedad, que lo baja, que ese es el medicamento adictivo, que es normalmente el clorazepam y ese tipo de medicamentos que los ponen ahí. Es adictivo y eso baja la ansiedad. Y lo combinan con un antidepresivo. El antidepresivo tiene la característica de que para que la persona se sienta mejor, normalmente pasan 2 o 3 semanas para que se empiece a sentir bien. Y es un tratamiento largo, muchas veces de 1 año o hasta de 2 años, depende del paciente. Entonces, es lo que decía Ana Paula, que es tratamiento largo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, lo que hay que detectar es si el motivo de la ansiedad es provocado por este neurotransmisor o no, porque puede ser una ansiedad neurótica que no tiene nada que ver el neurotransmisor, o puede ser una
ansiedad inclusive psicótica, ¿no? Entonces es importante determinar si es una cosa o la otra. Aquí es la importancia de ir a ver al médico. Sí, claro. Y algo importante que dijiste, Luis Felipe, es no necesariamente si tienes ansiedad, tienes depresión. Son dos cosas diferentes. Y tampoco necesariamente si tienes depresión, tienes ansiedad. O sea, sí puede ser el caso, pero no necesariamente las dos van de la mano. Entonces, también el que vayas con un médico que te dictamine si tienes nada más ansiedad y es química, te pueda recetar el medicamento adecuado para eso. Y si es ansiedad y depresión, te receta alguna otra cosa, o a lo mejor ni siquiera es algo físico, o es emocional, como estos tiempos, que es el COVID, que es muy normal que sea emocional. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Mira, el estrés tiene que ver con el rendimiento, ¿no? Que también, fíjate una cosa que es bien importante en estos tiempos, ¿no? El estrés ahorita está disparado casi como la ansiedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las mujeres, que normalmente estábamos todo el tiempo en casa solas, el marido estaba trabajando, el hijo estaba en la escuela, ¿no? No les eches culpa. ¿No? Y entonces ahorita te sientes, el espacio que tú tenías para ti está, te sientes como, porque además tienes que cocinar. Invadida, pero además abrumada, esa es la palabra. Tienes que cocinar, tienes que ser la maestra de tu hijo, tienes que además hacer tus cosas y tienes que trapear, barrer y no sé qué, tienes que proveer y el súper y desinfectar todo lo que llega. O sea, son demasiadas cosas. Igual los hombres que ahorita están haciendo home office, que he sabido de casos que trabajan incluso 3 veces más, ¿no? Sábados y domingos. Sí. Y además tienen que ayudar en la crianza del hijo y hacer lo que les corresponde en el trabajo de casa. Entonces, eso es estrés. Tiene que ver con rendimiento, con cumplir una serie de cosas en un tiempo determinado. Eso es estrés. No tiene que ver con miedo, no tiene que ver... pero sí puede escalar a ser ansiedad cuando sientes que eso va a minar tu bienestar o de alguna manera va a repercutir y va a amenazar alguna parte de tu vida, que quiere decir tu relación, tu trabajo, tal, puede llegar a ser ansiedad. Por eso el estrés también se debe de atender. Pero esas son las dos diferencias. La ansiedad tiene que ver con el miedo a tu supervivencia y el estrés es rendimiento. Oye, tengo otra llamadita. Bueno, otro mensaje. Pere Solina Montero, disfrutar de ella. Existe en nuestras vidas, pues es otro componente de nuestro yo, y yo decido que la integro en positivo. ¿Qué opinas? Te digo una cosa, me encanta este comentario, porque la única manera de resolver una ansiedad de tipo emocional es enfrentarla. Y es, como dice ella, respíratela. ¿Por qué? Ahí te va. La ansiedad es horrible de sentir, lo sé, todos los síntomas y la taquicardia y pero el hecho de luchar contra no querer sentirla es exactamente lo que te impide resolverla, porque esta energía y esta lucha que tú empleas para no sentir ansiedad, te da ansiedad. Entonces, lo que es un desgaste emocional muy fuerte. Lo que tienes que hacer es respirártela y decir, ok, tengo ansiedad, y ver qué hay detrás. De otra manera, no puedes entrar a qué es lo que te la está provocando. Entonces, digamos que tenemos que vencer esta primera barrera de aceptar que tengo ansiedad, aceptar que tengo estos síntomas, respirártela, integrarla en tu vida y después ver qué hay atrás que te lo está provocando para poderlo resolver. Es una excelente pregunta. Sí. Beatriz Elena Chávez Moronta. Vigila tus pensamientos negativos o catastróficos hacia el futuro. Al no hacerlo, se genera la ansiedad. Por el contrario, quien mira el pasado de manera negativa, le da depresión. Las emociones hay que vivirlas, sentirlas, trabajarlas y despedirlas. Mientras los pensamientos negativos hay que evitarlos a toda costa. ¿Se pueden evitar los pensamientos? No, o sea, yo más bien no me iría por evitarlos o negarlos, porque como te decía al principio, de repente van a volver a ti, te explotan como Express. Entonces hay que enfrentarlos, hay que sanarlos y hay varias maneras de hacerlo. O sea, cuando la ansiedad no es tan grave, como dice Luis Felipe, puedes manejarla haciendo ejercicio,
meditando, aprendiendo a respirar, haciendo técnicas como mindfulness y algunos otros tipos de cosas. Cuando es demasiada, es un buen momento para pedir ayuda, pero con eso que decías de la incertidumbre, a mí me encanta manejar esto, porque la incertidumbre, como todo, tiene lado A y lado B, lado de luz y lado de oscuridad. Entonces, cuando tú ves la incertidumbre con miedo, con terror, ¿no? Se vuelve ansiedad y se vuelve una pesadilla. Pero cuando tú puedes lograr ver la incertidumbre como aventura, le das un giro a tu vida. Entonces le dice, porque nunca estamos seguros de lo que va a pasar. Nunca. Podemos prever todo lo que tú quieras y a la hora de la hora las cosas no salen como querías. Entonces, hay de dos sopas. Una es que veas la ansiedad con miedo y sufras y te da ansiedad y estrés y todo este tipo de cosas, o que agarres la vida, como decía la persona que habló, con positivismo y decir, bueno, no sé lo que va a pasar, para mí eso es una aventura. Ya el Morrison está haciendo señas de que ya nos queda poquito tiempo. Otra pregunta más. Dime. Añodel Jean, ¿la ansiedad es un exceso de pasado o un exceso de futuro? Lo está afirmando, ¿no? No está preguntando. Ajá. ¿Sí? No, como decía Luis Felipe, no necesariamente. Vivir el aquí y el ahora. A veces la causa es física, a veces es un neurotransmisor, a veces es un medicamento y a veces es futurear y creer que lo peor que puede pasar te va a pasar o te está pasando. Entonces, no futures, ¿no? Sí. Simplemente piensa qué está pasando aquí ahorita, en mi vida, en este momento. ¿Estoy bien? Estoy bien. Entonces, respirar y te digo, tomarte un té, hacer ejercicio y dejar de ver noticias. Eso que decías es muy importante, sí, ¿no? Ponerte a dieta de noticias y solamente toma en cuenta lo que tengas a la mano, en lo que tú sí puedes tener injerencia. Confía en que todos los demás están haciendo lo que pueden, lo que su nivel de conciencia les permite. Y entonces tú haz lo tuyo, tú haz lo propio y hasta ahí. Y ya. Sí, mira, voy a completar el mensaje. Dice, es un exceso de pasado, un exceso de futuro. Te preocupas por cosas que no sabes si vivirás para verlas y el pasado es pasado y ya. La ansiedad empieza en la cabeza, así que hay que controlar lo que se piensa. Bueno, ya dijiste que no se puede controlar los pensamientos, aunque las emociones sí. Sí, puedes trabajarlas, ¿no? Que eso es lo que hacemos los terapeutas, ¿no? Ver qué emoción es la que te está disparando la ansiedad. Mira, aquí te voy a juntar varias. Roberto Rey, respiración. Marcela Alejandra Álvarez, meditar. Miguel Eduardo Victorio, clases de yoga. Juan Felipe Antona García, medita. Carlos Aguilar, dieta de lagarto. ¿No nos estará albureando tú? No sé, nunca he oído esa. Yo tampoco, pero bueno, ya lo dije. Isabel Currea, sí, pensar que hoy es solamente hoy, tienes que hacerlo de hoy a mañana, no sabes si llegarás. O quizá ya no sea necesario que hagas lo que piensas hoy, porque ya está hecho, o no hace falta, porque vas a sufrir hoy por mañana, a lo mejor tienes que reír, vive el momento, no quieras correr más que el tiempo. Otra, ya después das una respuesta global. Busca el origen de la ansiedad. Otra de Miguel Sáez Cifre, no te agobies, si te relajas, pasa. Moni Mons, respirar correctamente y meditar. Liliana Esteves, meditación guiada en YouTube, hay muchas variedades. Y pues yo creo que ahí le paramos ya porque pues, tienes tu rating, Todavía hay 2, 3, 4, 5 más. ¿Quieren saber cuál es tu teléfono? Y también el de Felipe. A ver, mi teléfono es 55 36 48 84 98 y mis redes es Ana Paula JR Terapeuta en Facebook e Instagram. Sí. Pues, Luis Felipe, ¿con qué te quedas? Pues que hay que atenderse ante los síntomas de la ansiedad. No es nada más de salir por el momento y resolver la cuestión de momento, sino hay que ir a la raíz y resolver de raíz esto. Y entre más temprano, mejor, ¿no? Exactamente, ¿no? Temprano. Sí. Bueno, pues, Ana Paula, ¿qué te queda? Eso, que la vida no la venimos a sufrir, la venimos a gozar. Y si no la estás gozando, busca ayuda. Bueno, pero ¿la ansiedad la eliges o te elige? No, es un síntoma. Por eso es un síntoma. Sí, no hay que trabajarlo. Bueno, pues muchas gracias en este reencuentro.
Muchas gracias, Ana Paula, por el tiempo que nos dedicas. Ya no te voy a decir el traslado porque estás en tu casa, igual es Felipe. ¿Y qué opinas de nuestro regreso? Ay, me encantó verlos, me encanta estar de nuevo con todos ustedes y con la gente que nos sigue, me encanta. ¿Y tú, Luis Felipe? Claro que sí, ¿no? Para mí es un placer estar otra vez aquí y poder acompañar a todos, acompañarnos entre nosotros en todo este tipo de temas, ¿no? Pues todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando, pues sí, compártanlo. Yo pienso que a alguien le puede servir de algo, ¿no? Y es hacer también una labor social. Morrison, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 6 con el tema, Luis Felipe, ¿cuál? Vamos a estar hablando del narcisismo en cuarentena, en la época de cuarentena aquí de COVID, y cómo el narcisismo nos puede afectar a todos nosotros, dependiendo de cómo nos relacionemos. Buenísimo tema, buenísimo. Dice Jorge Bucay que si no tienes un tirano, búscatelo, porque es una de las formas que tienes para crecer. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Bye. Compártanlo. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.